Formalmente, las personas con discapacidad tienen el mismo derecho al voto que el resto de personas. No obstante, hay algunas exclusiones que han generado el sistema jurídico con respecto a algunas personas con discapacidad. Así, por ejemplo, el artículo 33 de la Constitución establece que las personas que estén sometidas a sentencia de interdicción no pueden votar. Esto significa en la práctica que personas con discapacidad intelectual o psicosocial, hoy en día alrededor de 8.000, están excluidas totalmente del padrón electoral, a pesar de que existen casos en el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que señalan que tales exclusiones son totalmente inválidas. También habría que señalar que las personas que ahorita viven en instituciones psiquiátricas también se ven impedidas de votar, a pesar de que se ha solicitado en reiteradas ocasiones que los organismos electorales puedan brindarles apoyo para votar. Adicionalmente, hay que decir que en los últimos años, con respecto a la accesibilidad física, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha tomado ciertas medidas para lograr que algunos de los locales sean un poco más accesibles, que se bajen los salones, que se presten plantillas braille, pero este esfuerzo no siempre llega al 100% de los electores. Y estas medidas se tienen que mantener en el tiempo. Por ejemplo, en estas nuevas elecciones se ha implementado el voto electrónico y esto va a ser una nueva barrera para las personas, por ejemplo, con discapacidad visual, que no van a poder entrar solas a emitir el voto, sino que van a tener que ir con un acompañante que les lea ¿no? y les explique el diagrama, la pantalla para que puedan emitir el voto. Entonces es importante que podrían haber hecho ¿no? con un medio con un audio para que puedan emitir solas el... Formalmente, las personas con discapacidad tienen el mismo derecho al voto que el resto de personas. No obstante, el sistema jurídico ha establecido ciertas limitaciones, ciertas barreras, para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones. La más drástica de estas barreras es la interdicción. De acuerdo con el artículo 33 de nuestra Constitución, se pierde el derecho de ciudadanía y por tanto el derecho a votar si una persona está sometida a una sentencia de interdicción. En la práctica, eso significa que personas con discapacidad intelectual o psicosocial se ven totalmente impedidas de votar. En el Perú, de acuerdo con registros públicos, existen alrededor de 8.000 personas con sentencia de interdicción que, por tanto, han sido excluidas del padrón electoral y no pueden votar. Adicionalmente, otro tema importante para el voto de personas con discapacidad está en la accesibilidad. En los últimos años, la OMPE ha intentado generar medidas de accesibilidad, ha hecho algunos padrones sobre personas que requieran, por ejemplo, que se les baje el salón donde tienen que votar, que se les preste plantillas braille para el día de la votación, pero estos implementos no siempre están presentes. De hecho, en las últimas elecciones municipales no se pudo hacer plantillas braille para todas las localidades porque cada plantilla de votación era distinta a la otra, pero es uno de los avances que se ha dado. Pero igual vemos ¿no? en estas elecciones que no se ha interiorizado realmente la necesidad de accesibilidad. Por ejemplo, con la nueva implementación del voto electrónico, no se ha considerado a las personas con discapacidad visual y hace unos días salió un comunicado que decía que si las personas con discapacidad visual no iban a poder emitir el voto en este medio electrónico, iban a tener que ir acompañadas de una persona de confianza que lo emita ¿no? por ella, que le iba a tener que explicar ¿no? la diagramación de la pantalla y ¿no? los candidatos que estaban para que la persona pueda emitir el voto con ayuda, ¿no? Sin embargo, lo que se debió prever es un sistema de audio
o alguna medida real de accesibilidad, como las que se han venido dando, para que la persona pueda, de manera autónoma, ejercer su derecho al voto. Si bien la temática de discapacidad es muy importante, si bien según la encuesta nacional especializada en discapacidad realizada en el 2012, hay más de 1,5 millones de personas con discapacidad, no todos los candidatos han interiorizado la importancia de esta temática y la han plasmado en sus planes de gobierno. De hecho, de los candidatos que siguen postulando a la presidencia, se pueden encontrar al menos 3 planes de gobierno: Acción Popular, Alianza Popular y Progresando Perú, que no tienen ninguna mención sobre personas con discapacidad. Es especialmente grave encontrar esto en partidos que han sido gobierno antes, como puede ser Acción Popular en los 80 y a inicio de la década, y el caso de Alianza Popular, que también ha sido gobierno y que también podría tener una concepción mucho mejor sobre los problemas de las personas con discapacidad. Esto resulta particularmente grave cuando ya existe una ley general de la persona con discapacidad que obliga a que el Estado adopte diversas medidas de política pública para mejorar la situación y los derechos de las personas con discapacidad. Y un dato curioso antes de entrar ya al análisis exacto de los planes de gobierno de cada partido, de algunos de los partidos, es que Alianza Popular, ¿no?, uno de los partidos que, como bien ha mencionado Renato, no incluye el tema de discapacidad en su plan de gobierno, es uno de los pocos partidos, uno de los 2 partidos en realidad, que presenta a 2 candidatos con discapacidad al Congreso. Entonces es importante incidir en que la inclusión debe ser plena, ¿no? No se trata de que es un partido que lucha por la inclusión solo por tener a 2 candidatos con discapacidad al Congreso, sino que se debe ver reflejado en un estudio, en un trabajo y en un compromiso, ¿no?, en el plan de gobierno para el trabajo de inclusión plena, ¿no?, para las personas con discapacidad. Y entrando al análisis, ¿no?, de los planes de gobierno de los diferentes partidos, bueno, de los 19 partidos que en un inicio se presentaron, ¿no?, presentaron el plan de gobierno, solo 14 mencionaron de una u otra manera el tema de discapacidad, ¿no? 3 de ellos, es verdad, sí se notaba, ¿no?, que había realizado un estudio, ¿no?, se había rodeado de personas especializadas en el tema, porque daban propuestas concretas, ¿no?, y en diferentes ámbitos, ¿no? No se trata de, si es un plan realmente inclusivo, no pueden hablar de inclusión solo en educación, ¿no? Y en salud no se menciona nada de discapacidad, no es consecuente, ¿no? Entonces estos 3 partidos, que son Peruanos por el Cambio, Frente Amplio y Todos por el Perú, sí presentaron ¿no?, en el plan un desarrollo del tema de discapacidad con propuestas claras y concretas en diferentes ámbitos como empleo, salud, educación, accesibilidad, ¿no? Y otros, por ejemplo, Peruano por el Cambio también incluyó el tema de la reforma legal en capacidad jurídica, ¿no?, del Código Civil en el tema de capacidad jurídica, ¿no?, el reconocimiento de capacidad jurídica para las personas con discapacidad. Entonces sí se ve que han estado comprometidos con el tema, ¿no? Y bueno, algo importante es que en esta época de elecciones lo que hemos buscado justamente es incidir en que en el discurso de todos los candidatos, tanto presidenciales como al Congreso, se incluya, se visibilice, ¿no?, el tema de discapacidad, la importancia de que se luche realmente en un futuro gobierno por una inclusión plena del colectivo de personas con discapacidad. Y bueno, ya en un segundo momento lo que haremos, ¿no?, y el trabajo ya irá a ver que se cumplan, ¿no?, y que se cumpla el plan y que realmente se incluya en la práctica, ¿no? Bueno, desde SODIS hicimos un análisis de cada plan de gobierno y ahí es que sacamos ¿no?, el número que les dije, ¿no?, 19, 14 y estos 3 que ya les mencioné, 3 partidos que incluyeron bien el tema. Se hizo un cuadro, ¿no?, que lo pueden encontrar en la web. Y bueno, y algo importante también, ¿no?, ya para cerrar, algo importante que vimos en el análisis que se hizo fue que
habían partidos que incluían el tema, como ya les mencioné, ¿no? En uno de los puntos, pero no en el resto, ¿no? Cuando en verdad la discapacidad tiene que estar de manera transversal en todos los ejes, ¿no? Y habían algunos que no compartían un enfoque social de la discapacidad. Entonces, por ejemplo, ¿no? El Partido Orden era uno de los que incluía la discapacidad en el tema, en varios temas, y uno de los temas era en salud, perdón, en educación. Y en educación se promovía, ¿no? El fortalecimiento y la creación de más instituciones de educación especial. Y lo que se busca con la convención, con la ley sobre discapacidad, es justamente evitar la segregación, ¿no? Y fomentar y comprometerse a buscar la inclusión social, ¿no? Y la inclusión, para eso la inclusión educativa, y no segregar y no poner, ¿no? a las personas con discapacidad en un ámbito distinto de educación, sino justamente promover la educación, buscar la educación desde el ámbito educativo. Entonces no se trata de incluir por incluir, ¿no? de integrar por integrar a las personas con discapacidad en el plan de una manera equivocada, sino justamente entender el enfoque y buscar una inclusión plena, ¿no? Finalmente habría que decir que la época de elecciones es una época propicia para comenzar a debatir más los temas que nos interesan, y creo que uno de ellos es la discapacidad. ¿Cómo hacemos que la persona con discapacidad esté no solo presente, sino que esté presente y participe en igualdad de condiciones con el resto de personas? Pero hemos visto algunos ejemplos pequeños en campaña, con algunos candidatos que se presentan y tienen intérprete de señas en sus mítines, quizá algunos candidatos que decidan que sus publicidades también tengan subtitulados y la ponen en YouTube, o un intérprete de señas, que los debates del Jurado Nacional de Elecciones también cuenten con intérprete de señas, es lo que se ha prometido, que quizá más adelante también se permita que las personas que están en instituciones psiquiátricas puedan votar de alguna forma, porque no están excluidas del padrón, solo necesitan que les lleven el centro de votación más cerca. Creo que todas estas medidas pueden aportar desde el debate en la campaña a concientizar a toda la sociedad de la importancia de incluir de manera real y efectiva a las personas con discapacidad en la toma de decisiones que hacemos todos el día de las elecciones.